es porque es el tiempo. O sea, digamos, en vez de ser 2 arriba va a ser 2 abajo porque lo está dividiendo. O es que es la pero mitad. entonces si estuviera dividiendo, entonces no aparecería 2 millones Bueno, años abajo. entonces es abajo acá medio. No. ¿Cómo ¿Cómo me que está no? entendiendo lo que le estoy diciendo? No, Es que el tiempo que usted dice tiene un 2, y como se le pone un 2 abajo, entonces el 2 no debería aparecer. Pero es que ese es el tiempo total. En Por cambio, eso usted quiere decir tú estás hablando de la mitad. por eso, la mitad de ese tiempo. Entonces le pongo el 2 arriba también. Pero sí o no, ¿sí me entiende o no? Porque no es poner el 2 porque sí. No es que usted me entienda, sino que estoy especulando. Pero no porque, digamos, ¿Por qué le estoy diciendo que pongan 2 arriba? porque es que es la ecuación, este es el tiempo Listo, total, entonces listo. tiene que lo diera por medio porque es la Pues, mitad del listo. tiempo. Entonces se van a cancelar los 2, ¿no? Sí. Listo, entonces ya mato los 2. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y por qué está diciendo que h máximo es velocidad por tiempo? H máximo no es velocidad por tiempo. ¿Cómo? Porque digamos. ¿Cómo? Espere, me ubico que estoy como dormido. H máximo es A mí desde me ha acá. dicho que no para X máximo. utilizaba lo de los máximos, entonces tenía que hallar una pendiente, una recta para que el recorrido que tuviese la zona pendiente. Pues sí, obviamente no hay máximo con el recorrido, pero pues muy caliente, para mucho cañón para matar uno sabe que no bomba atómica pasando. No es que esté mal, está bien, pero uy, no. Pues se puede hacer más fácil. No me ven este man, está inventando. Ya me puso nervioso. Venga a ver. Digamos, yo me podría sacar digamos, con la mitad de la distancia. ¿Y qué hago? Con la mitad del tiempo. Sí, pero ¿qué? Pero es que. O va con mi cable. No. Miren, amigos, víctimas inocentes circunstanciales de esta física. Tienen que tener claro una cosa, miren, es muy importante que me entiendan el juego, pero particularmente siento que no me han entendido el juego. Voy en la mitad del curso más o menos, pero creo que todavía no me entienden el juego. El juego no es, y eso es lindo, sí es lindo, que a veces uno trate de probar algo bajo su intuición, porque pues intuir cosas es importante en el juego de la física, ¿sí? No todo es analítico, no todo es tal, pero sí uno debe tratar de que las cosas que uno hace tengan coherencia física, y particularmente lo que mi amigo está haciendo, si bien yo no puedo decir que está terriblemente mal, sí está mal. Él dice, él tiene una buena intuición respecto a que el tiempo va a ser la mitad del tiempo que tarda en volar hasta el final. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces uno le dice, sí, mi hermano, tienes toda la razón. Entonces hasta ahí uno dice que el hombre tiene una buena intuición física. Pero entonces cuando el hombre dice, no, es que tú sabes con la velocidad y la voy a multiplicar por el tiempo, comprendo yo, el profesor, que no he enseñado bien. Porque realmente él no me ha comprendido, o quizás algunos de ustedes, o en general todos me han comprendido, que el movimiento en Z no es con velocidad constante, ¿es con qué? Es con aceleración constante. Bajo ese efecto no puedo decir que es velocidad por tiempo el movimiento. ¿Me hago entender? Ahí es cuando hace falta decir que la ecuación debería tener la siguiente estructura, y es, en vez de decir que va a caer a cero, es decir que la estructura general de la ecuación es z final igual a z sub 0, o si quieren en este caso pues puedo decir incluso que 0, no sé, 0 más, estamos en z, ¿no? Velocidad inicial en z por el tiempo, más que más un medio, bueno, menos un medio de g por t cuadrado. Esa sería mi ecuación más general. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene incluido que el z final no es qué, no es 0. Lo que pasa es que esta ecuación lo berraco es que ya se fue hasta el final. ¿Sí me entienden? Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuánto es el z final? Y ahora si usted le pregunta, dígame, ¿cuánto es el z final? O sea, la altura máxima,
cuando el tiempo t es el tiempo que es la mitad de este tiempo. ¿Lo me hago entender o no? Otra vez, se le va a preguntar a esta ecuación, ¿cuál es el z para el cual el tiempo t es la mitad del tiempo que tarda en ir hasta acá? ¿Están de acuerdo? Esa es la pregunta maestra, esa es la pregunta clave. ¿Se va a entender? Listo, entonces pregúntenme por favor, reemplacen el tiempo y díganme cuál es el z final que nos venden. Ese z final será la altura ¿qué? Máxima. ¿Es la única forma de resolver esta pregunta? No. Profesor, trazo la tangente a la curva, calculo la pendiente que es 0, despejo. Perfecto. Tan es así que lo voy a hacer. ¿Lo voy a qué? Lo voy a hacer. ¿Sí estamos? Y calculamos, pero no con tangentes, eso es muy bárbaro. Lo vamos a hacer con ecuaciones de Galileo, porque las ecuaciones deben responder a esta pregunta. Entonces, listo. Un minuto para que me digan cuánto vale qué. Z final. ¿Qué? ¿Ya? No, Ah. No me vende. No me vende. Pero pues podríamos tratar de probar que es así. Demuéstrame que es cierto. Eso que está diciendo. ¿Qué? ¿Listo, Alberto? ¿Salón de la fama o qué? Que lo veo así con cara de... Ya está. ¿Listo? ¿Quién dijo? Voy a Salón de la fama. Sí. El tiempo de vuelo, sí, o sea, la mitad del tiempo de vuelo, que es 2 de sub 0 seno teta sobre g, o que es lo mismo que está allá, 2 de sub 0 z sobre g, lo que pasa es que de sub 0 z de sub 0 seno teta, la misma vez. Venga, hágale papá, listo, por eso, ahí le dejo el trauma para que le eche cabeza más rápido, hágale a ver. Profe, algo que no entiendo. ¿Qué pasó, papito? Cuéntemelo todo. Usted dice que el tiempo que yo voy a utilizar es el que es la mitad del tiempo de vuelo completo. Y lo vamos a dividir sobre 2. Pues ya, sencillo y total. Entonces, si divido sobre 2, queda la misma ecuación, pero sin espacio. ¿Para el tiempo? Claro, la misma ecuación sin el 2. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ahora sí se cálculo. Cálculo tan sencillo. ¿Listo? ¿Cuánto da esa vuelta? Pero ¿por qué hace eso tan bárbaro? Porque usted está tan loco hoy, mi hermano, matándose la cabeza. Uno dice, B sub 0 z, B sub 0 z cuadrado es B sub 0 z al cuadrado sobre g, factor común de 1 menos 1 medio, 1 menos 1 medio, 1 medio. Suerte. Pues sí, es lo que le va a dar ahí contra seguridad. Solo que va a tener que cancelar gente y hasta el diablo. ¿Qué? ¿Listo o qué? Amigo, lo siento, pero definitivamente dormidos. ¿Qué está pasando con esta juventud? ¿Dónde está el amor a la física? Oiga, si vinieron de uno hoy. ¿Sí es así? ¿Qué? Mi hermano, ¿qué está? A ver, ZF así igual a eso, 0 Z, ponte reemplazo, ahí le doy para nada, listo, ahí tengo la mitad. Pues es que repartición, esto es decir, el doble es esto al cuadrado sobre esto al cuadrado. ¿Qué? Pues sí, entonces la parte de los ceros en los que tenemos en el cuadrado, o sea, que va a ser No me toca, pero me preguntar. ¡Qué mentira! ¿Pero cuál binomio? Si es que no hay suma. ¿Qué se está inventando este señor en el álgebra novedoso? No me toca decir la aplicación. Pero pues ya habíamos discutido eso, que hay que ver el tiempo a la mitad, o sea que va a aparecer sin el 2.
Y Chan. Listo, gente, al Hall de la Fama. Vamos, mi hermano, bienvenido a esta gloria. Ojo, eso sí, pase con cuidado ahí. Y tenga cuidado al pasar por ahí, gracias. Listo, muy bien. Entonces, miren. Acá, entonces, embórrate acá. Entonces mi amigo viene a borrar acá y nos va a explicar cómo se hace. Oh, me tienen preocupado, yo ya que les estoy poseyendo, ya voy a poner estos movimientos con las relaciones variables y no sé qué. Explíquenos. Entonces el tiempo de vuelo, mi compañero se da la mitad. Listo, entonces ¿cómo queda? Entonces el tiempo de vuelo se divide a la mitad. ¿Están de acuerdo? Sí. Pues reemplazando el tiempo. Es que el tiempo es, o sea, Entonces eso aparece. Listo, mi hermano, listo. Sí, claro. Hasta ahí vamos claritos. Entonces se reemplaza el tiempo. Listo, reemplacen el tiempo ahí, háganme el favor, muy bien. Ah, le falta la G, vieron que le falta la G en el denominador acá, ¿no? Sí, Es un amigo. Pana, te falta una G acá. Ponte esta G acá. Por eso que esa vaina tenía una G, mírala. ¿Listo? Ya está, todo bien, sigamos. Perfecto. esta vez se puede ir de parche. No, pero sí, solo le quito la que ya. Bueno, listo. ¿Sí les dio a todos? Sí. ¿Ya salieron? Venga a ver, papá, ¿cuánto le dio? Porque lo veo aquí dudando, muestra mi cuaderno. Aquí, Carlos Antonio, Andrés, Jaime. Vos. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Wilson. ¿Qué? Wilson. Mi hermano, es diabólico. ¿Listo? ¿Y cuánto da esta vuelta? Estos manes, esta matemática básica me los dejó matados. Ahora sí me puse nervioso. Bueno, listo, ¿cuánto da esta vuelta, pana? Pero entonces ahora que busquemos igualito. Sí, lo voy a hacer para que entonces llegamos y Pues que a ¿De cuánto dio esa vuelta? Parcero. Chévere, ¿no? Los modelos de esta ecuación. Venga, ¿qué pasó? ¿Listo? Aquí. Yo. ¿Ya estuvo? ¿Cómo así que no? ¿Pero cómo así que no? Si ya estaba hecho, ¿qué pasó? Solo reemplazar ahí lo que man está haciendo. ¿Cuánto le dio? ¿Qué? ¿Cuánto dio? What? It's mine. A ver que no vi. B sub 0 seno teta menos un medio de G. B sub 0 seno teta tan cuadrado. Le falta seno teta, ¿no? Le falta teta allá adentro. Seno teta al cuadrado. Y al otro también le falta teta. Y el menos, entonces ahí cuadren. no buenísima. Me cuadren esa ecuación bien. Le falta algo. Le falta el G en el denominador. Pero no le digo. A mí me dio esto y que hay que ¿Ya está la respuesta? Pues obvio. Si hay factor común, no hay factor común. B sub 0 cuadrado, seno cuadrado, teta sobre G es factor común, le queda la operación de 1 menos 1 medio.
Dígamelo todo, compañero. 1 menos 1/2. 1 menos 1/2. 1 menos 1/2, señores. Menos 1/2. ¿Ah? Menos 1/2. ¿Cómo? 1 menos 1/2. 1/2. 1/2. ¿Qué pasa, compañeros? Me estoy como yendo de muy poseído ahí. Estoy desenyabolizando. ¿Tienes que ir? Venga, este más que hizo. Pero venga, mire que es que aquí había una G. ¿Usted qué me hizo esta G? Obvio, porque yo reemplacé. Listo, pero hágame de álgebra esa vaina. Aquí va un menos y no sé quién lo hizo. No, como en esa ecuación bien que está fea. Bueno, tienen que tener cuidado, ¿no? Necesito que manejen. Eso es una operación ya muy sencilla. Imagínense ustedes en una demostración dudando de ese pedacito en pleno partiality. Esa es la parte importante del asunto. ¿Listo? Pero ¿cuánto da eso? Pues no, pero álgebra ahí, ¿qué sale o qué? No, y es que aquí le falta. Miren, le falta el sub 0z. Le falta el sub 0z ya. Bueno. Está actor de un medio. Pero eso ya lo tiene escrito, entonces más bien trate de hacer el álgebra de esto para ver cuánto da, porque ahí estás escribiendo exactamente lo mismo que está aquí. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto da? ¿Listo? Pero los vi pero dudando, los vi nerviositos. Quieto ahí con el cable, quieto. Faltan pocas horas, mi hermano, falta menos. Ya es más hermano, pocas horas. Falta menos. No, pero por allá abajo no, bueno, escríbame acá, vea, borres esta vuelta, ¡pan! Y escriban ahí, chan, la respuesta. Hágale, mi hermano, juicioso, tranquilo. Que no se estrese, que lo veo que se estresa ahí con tranquilidad. Deje eso ahí para que venga y no se te haga. Yo les digo, ¿dónde está la clase? ¡Quieto! ¡Qué mal tan dañado! Mr. Guys. El Garay no, ahora está feo. Yo tampoco. Ese escribió un lado, sería tocar. Ese no me recuerda. Ah, ya. No, ese llegó y mira, está arriba. No, llegué un pedacito y empieza y haga su. Bueno, démoslo ahí, lo veo estresado, papá, lo veo estresado. Tiene que relajar. Venga, yo intento así. Tranquilo, parcero, tranquilo. Yo intento. Para acá estuvo bien, ¿no? Para aquí está muy bien. Pero entonces aquí pues debiste haber desarrollado de una vez este pedacito para hablarte ahí un pedazo. Bueno, entonces vamos a pasar gente al nombre de la famosa de Hitch. Hitch, dice. Hitch, ese es de la película de seducción. Y Fitch es este man que va a rayar mecánica la lata o con el cable. Ay, Dios mío. Listo, hágale pues. Pero entonces hagamos una cosa, escribas eso aquí, mi hermano. Mire, eso que está ahí, entonces habrá que se lo desarrollar aquí abajo. Ah, pues desde acá. Listo, papito, donde quiera, pero que se note. Papito, dice. A ver, pues. Listo, y de ese movimiento, pues insisto, podemos calcular más, por ejemplo, el ángulo máximo. Los retos que averigüen cuál es el ángulo máximo. ¿Listo? El ángulo con el que uno logra el alcance máximo y la altura máxima. Sí, el ángulo θ, el θ optimizado para que se logre el alcance máximo y la altura máxima. Listo. Siga abajo, donde diga que está haciendo. Nada, se enredó este man en el hilo. Para mañana, ¿qué tarea es? La de béisbol, ¿sí o no?
Listo, y tengo otra tarea. Resuelvan el siguiente problema. Movimiento con velocidad inicial en X, en Y y en Z, diferente de 0. ¿Estamos? El ángulo con el plano es conocido. ¿Listo? Obviamente ahí tienen que tener cuidado porque se requieren más ángulos. Entonces tienen que mirar qué ángulo más les sirve si es el caso. ¿Estamos? Entonces se dan cuenta que al estar hacia allá tiene que haber otro ángulo por ahí en movimiento. Este ángulo es respecto al plano, pero hay un ángulo que es respecto a quién. Maestro, no me Al eje X. ¿Sí estamos? Entonces eso es importante. Entonces quiero que lo calculen con aceleración tiene una aceleración en el sentido de las Y, hacia allá, hacia el sentido negativo de las Y. ¿Listo? Un movimiento que tiene aceleración negativa en el sentido de las Y. Calculen las ecuaciones de movimiento. También existe la gravedad, ¿no? Amigos queridos. ¿Sí? Y tiene velocidad inicial diagonal. Puede ser hacia allá o puede ser hacia allá. Suerte. Y tengo otro. Uno que es con aceleración variable. Movimiento pueden ser con velocidad solo en el plano, pero con aceleración variable en el sentido de las zetas. O sea que la gravedad no es constante, sino la gravedad es que variable, determinen las ecuaciones de movimiento. La aceleración varía de manera constante. La aceleración varía de manera constante. Es la palabra clave. Profe, ¿en serio? ¿En serio? Listo, ya tengo víctimas elegidas para el gol de la fama. Y las estoy mirando con los ojos en este momento, me están mirando fijamente. ¿Así con letras o con numeritos? Con letras, mi hermano, ¿cuáles numeritos de quién o qué? ¿Listo? Bien.